Sin ninguna duda, si preguntáramos cuál es el capítulo o cuáles son las historias que más conocemos del Señor Jesús, tendríamos que ir al capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Aquella historia de la oveja perdida, la de la mujer que pierde una moneda y la del hijo pródigo, realmente los dos hijos pródigos que nos hablan esas historias en cuanto a lo que es el amor del Padre, han impresionado y han tocado el corazón de miles, millones de personas a lo largo de toda la historia. Yo estoy seguro que en este mismo momento habrá muchos lugares del mundo que se esté leyendo justo este capítulo y estas historias, porque son un poco el corazón de lo que es el Evangelio. Lo que es curioso es que justo cuando termina el capítulo 15, sigue el capítulo 16, creemos que es en la misma situación en la que el Señor Jesús contó las historias, pero casi nunca nadie habla de esa parábola, de la del mayordomo infiel. Como que es difícil de comprender o no nos damos cuenta de lo que el Señor quería enseñarle justo después de haber hablado de esas tres primeras historias. Fijaos cómo comienza el capítulo 15 y enseguida leemos esos versículos del capítulo 16. Lucas capítulo 15 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es la situación en la que el Señor Jesús habla. Porque Él estaba tan cercano a las personas que le necesitaban, que llegaba incluso a lo más íntimo de la comunión, que es comer con una persona públicamente. Y es obvio que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley no admitían eso. ¿Cómo puede comer con alguien que es un pecador? Es curioso porque esa sensación, la de que Dios no puede juntarse con las personas que no son de Él, en el sentido de que son pecadores, sigue y corre a lo largo de toda la historia. Y a veces nosotros pensamos que los fariseos y los maestros de la ley vivían de esa manera, pero esa tentación, lo que el diablo hace de introducir dentro de nosotros que hay personas que sí, que son más santas que otras, pero el Señor no se acerca a los pecadores, sigue siendo real en el día de hoy. Porque si el Señor no se acercara a los pecadores, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Empezando por el que os habla directamente. ¿Os acordáis? La ley fue dada para que nos diéramos cuenta, como dice el Salmo 14, que no hay justo ni aún uno. Entonces, si no hay nadie justo, la única posibilidad de ser salvos es que el Señor Jesús venga por nosotros. Y por eso Él habla de la oveja perdida. Por eso Él habla que es el pastor el que va a buscar a la oveja perdida. Porque nosotros ni tenemos fuerzas para saber dónde estamos ni lo que hacemos. Cuando una oveja se pierde, un pastor me contó que sencillamente se queda en un lugar apartado, se para allí, empieza a temblar por el miedo porque no ve nada seguro y empieza a balar y empieza a gritar a su manera, sé que me entendéis, porque no sabe qué hacer. Y eso es lo peor que puede hacer, porque enseguida los depredadores, algún lobo, alguien escucha ese sonido, sabe que está sola y va por ella. Por eso el pastor tiene que encontrarla lo más rápido posible. Eso es de lo que está hablando el Señor Jesús. Y hablando también de la moneda perdida y hablando también del hijo que se perdió. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos que como existía una ley, eso era lo que pensaban los escribas y los fariseos. Y enseguida vamos a leer la historia del mayordomo infiel. Como nosotros pensamos que había una ley, creemos que podíamos cumplir o que podemos cumplir esa ley. El Señor lo deja muy claro en la carta a los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 18. Dice que queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Es decir, la ley lo único que ha hecho es enseñarnos que no hay justo ni aun uno, enseñarme mi pecado. Es decir, que estoy lejos del Señor y que si Él no viene a buscarme, estoy perdido. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos
a Dios. ¿Por qué esta introducción? Porque cuando nos acercamos a Dios por medio de nosotros mismos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hacemos, no, yo un día recibí al Señor Jesús en mi vida, yo soy creyente, corremos el riesgo de pensar que somos diferentes a los demás, que ya estamos en otro nivel, y no es así. El Señor sigue derrochando gracia por cada uno de nosotros. Y si no somos capaces de vivir en esa gracia con el Señor, pues no somos capaces de vivir en Cristo, en el Señor resucitado, como hemos escuchado esta mañana. No somos capaces de disfrutar con lo que Él hace por cada uno de nosotros, porque estamos pensando siempre en lo que nosotros podemos hacer y no estamos disfrutando de la gracia del Señor. Y eso era lo que le pasaba a los escribas y a los fariseos. Y recordad una cosa, la carta a los Hebreos es impresionante porque nos dice que si queremos seguir por ese camino, por el camino de creer que somos nosotros los que volvemos, somos nosotros los que llegamos a la presencia de Dios, que si no nos damos cuenta de que es Él y es su gracia en la que tenemos que vivir siempre, pues acabamos cayendo en la religiosidad, y es lo peor que podemos hacer. Porque el escritor a los Hebreos nos dice que es imposible volver atrás. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús fue a la cruz y murió? ¿Qué hizo el Padre cuando Él entregó su espíritu? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Estaba diciendo, a partir de ahora, el Señor Jesús es el mediador. Pero no solamente a partir de ahora, lo era desde el principio, pero ahora está claro que no hay otro mediador sino Él. ¿Alguna vez habéis pensado qué sucedió después de eso? Porque el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Así que al día siguiente o a la semana siguiente, el pueblo de Israel lo que hizo fue reconstruir otra vez el velo del templo. Y por eso el escritor a los Hebreos dice, si quieres que el Señor vuelva a morir, es imposible. Ya murió una vez, ya se rasgó el velo del templo. Ya puedes entrar directamente a estar con Él. Pero ¿cómo nos cuesta tanto comprender esa gracia del Señor? Que Él lo hace todo por cada uno de nosotros. ¿Verdad que nos cuesta muchísimo? Porque siempre está dentro de nosotros esa religiosidad, no, pero yo estoy haciendo tal cosa, yo hago esto por el Señor. Y no nos damos cuenta que aunque viviéramos 1000 vidas y dedicáramos las 1000 vidas para el Señor, no mereceríamos absolutamente nada delante de Él. ¿O mereceríamos que el Señor Jesús entregara su vida por nosotros y fuera una cruz por nosotros? No. Por eso, cuando termina de contar la historia del hijo pródigo y cuando deja en el aire la pregunta de si el hermano mayor va a entrar a la fiesta o no, ¿os acordáis? Inmediatamente dice el Señor Jesús, dice también, capítulo 16, a sus discípulos, había cierto hombre que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar, para trabajar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo el primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Y entonces el Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sabiduría, con sagacidad. Y los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Suena como que está engañando, como que está haciendo algo que no debe, pero es todo lo contrario, porque nosotros no somos capaces de ponernos en el lugar de ese mayordomo infiel. ¿Sabes lo que sucede? Su jefe, lo vamos a trasladar al día de hoy, ve que él ha estado robando. La conclusión normal es que lo va a llevar a la cárcel. Tiene que ir a la cárcel hasta que pague absolutamente todo lo que debía.
De hecho, el Señor Jesús cuenta otra historia en la que se habla de una persona, ¿recordáis?, que tenía una deuda muy grande y entonces tiene que ir a la cárcel. Pero resulta que este jefe no es así. Y no lo lleva a la cárcel. Y sencillamente le dice: arregla las cosas porque tengo que despedirte. Así que está hablando de un jefe que no nos da lo que merecemos, que no nos lleva a la cárcel, que no nos obliga a devolver todo lo que hemos hecho. Porque si Dios nos obligara a que nosotros pagáramos por todo lo que hemos hecho, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Y entonces este hombre comienza a pensar: resulta que mi jefe es bondadoso. Es una persona que derrocha bondad porque no está pagándome conforme a lo que yo debo. Y entonces nadie sabe que ha sido despedido, ¿os dais cuenta? Y entonces él comienza a llamar a la gente. Y comienza a decirle: ¿tú cuánto le debes a mi jefe? Y le dice: 100 medidas de aceite, 100 barriles de lo que sea. Y él le dice: ¿sabes qué? Mi jefe te perdona la mitad, escribe 50 solo. ¿Qué está haciendo? Toda la gente del pueblo de repente se está hablando y pensando: es un jefe extraordinario, me ha perdonado la mitad de mi deuda. ¿Os dais cuenta? Pero lo está haciendo sencillamente porque es un poco la manera de actuar del mayordomo infiel. Está abusando, por decirlo de alguna manera, de la bondad de su jefe. Así que cuando el jefe se entera, tiene dos opciones: hablar con todos los acreedores y decirles: no, mira, esto no es así, él me engañó. O sencillamente sonreír y decir: desde luego, este empleado mío está diciéndole a todo el mundo que soy bondadoso, y ¿sabes qué? Yo soy bondadoso. ¿Veis qué historia tan bonita? Y entonces el Señor Jesús les dice: ¿veis? Ellos creen, a veces incluso hasta una persona no creyente, creen más en la bondad de mi Padre de lo que creemos nosotros mismos. ¿Por qué? El hijo que derrocha todo, el Padre le espera. El mayordomo que derrocha todo, su jefe, alaba lo que está haciendo. Ese es nuestro Padre Celestial. Si nosotros no somos capaces de disfrutar de la gracia de Dios y darnos cuenta de que la gracia de Dios no solamente nos sacó de donde estábamos, sino que sigue siendo la base de nuestra vida, sigue siendo todo. Vivimos disfrutando de la gracia de Dios. Algunas veces he comentado que esa canción que todos conocemos, Gracia Admirable, Amazing Grace, de John Newton, ¿os acordáis? El que era un mercader de esclavos y había vivido una vida absolutamente disoluta, y después hace esa canción: Gracia admirable que Dios vio a un pecador como yo y me salvó. Las personas piensan: bueno, John Newton compuso este himno, que es el más conocido en toda la historia y el más versionado incluso a nivel secular. Es la canción más cantada, no sé si sabíais, en todo el mundo, en todas las épocas de la historia. Compuso esta canción cuando el Señor le salvó. Y no es cierto, la compuso 25 años después de que el Señor lo hubiera salvado. Porque es entonces cuando se dio cuenta de lo que significa la gracia de Dios. Que no solamente que un día Dios nos haya salvado, es que vivimos por gracia toda la vida. Y conforme van pasando los días y conocemos más el carácter del Señor y más disfrutamos de su gracia, más cerca estamos de Él y más le amamos. ¿Es así o no? Porque muchas cosas que hace 20, 30 años, los que tenemos más años con el Señor, ni comprendíamos, ni pensamos, ni pensábamos, ahora nos damos cuenta de cómo es la gracia del Señor. Y cómo nosotros, que lo que teníamos que haber hecho era pagar por todo lo que teníamos antes, por todas nuestras deudas. Resulta que nuestro jefe, nuestro Padre Celestial, es tan absolutamente y radicalmente bondadoso que incluso a veces alaba las cosas que no hacemos bien, como hizo aquel mayordomo infiel. Pero esa es la razón, porque ¿os acordáis el argumento de Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8? Quien no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Si mi Padre Celestial fue capaz de entregar
lo más precioso que existe en el universo, que es el Señor Jesús, y Él voluntariamente fue a una cruz, ¿cómo me va a negar ninguna otra cosa? A veces estamos viviendo, como escuchamos esta mañana, de una manera casi desesperada, sin darnos cuenta de que es Dios quien nos cuida, que es nuestro Padre Celestial el que derrocha su gracia con nosotros. Que puede acabarse el mundo, pero Él no nos va a abandonar. Esa es la explicación de Mateo 28 cuando termina diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos cuesta comprender, que el Señor nos da absolutamente todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Entrar en esa gracia, vivir de una manera diferente, pero no porque nosotros somos diferentes. Ese era el problema de los escribas y fariseos, se creían en un nivel superior. Y no se trata de eso, se trata de entrar en la fiesta. Y ahora eso sí suena raro, pero no suena raro en absoluto cuando leemos Lucas 15. ¿Qué hizo el buen pastor cuando encontró a su oveja? Una fiesta. Y dijo: hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué hizo la mujer cuando encontró la moneda? Una fiesta. Y además incluso derrochando, porque estoy seguro que gastó mucho más en la fiesta de lo que valía la moneda. Pero nuestro Padre Celestial es así. ¿Y qué hizo el Padre cuando el Hijo volvió? Una fiesta. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Qué hizo el Hijo mayor? Se quedó fuera de la fiesta. Y a veces nosotros no llegamos a comprender eso, porque si lo comprendiéramos, nos veríamos muchas veces, en muchas actitudes en nuestra vida cristiana, nos veríamos en el espejo del Hijo mayor. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que Dios hace una fiesta cada vez que alguien vuelve a Él. Pero la fiesta no es en honor de la persona que vuelve, esa solo es la causa. Pensad por un momento. Pablo, el apóstol Pablo, que le gustaban tanto los ejemplos de los Juegos Olímpicos, yo creo que podéis comprender este ejemplo de una manera muy sencilla. En los últimos Juegos Olímpicos alguien ganó, por ejemplo, la carrera de maratón. Estoy seguro que después de haber ganado una carrera así, habrá hecho una fiesta. La fiesta es en honor de esa victoria, es decir, es por la causa, mejor dicho, de esa victoria. Puede llevar su medalla, pero la fiesta no es en honor de la medalla, la fiesta es en honor de la persona que ganó la victoria. ¿Me seguís? Es exactamente igual con nuestro Padre Celestial. Y es lo que el Hijo mayor no comprendió. La fiesta no era en honor del hermano. El hermano era el motivo de la fiesta, pero la fiesta era en honor de su Padre, porque es el Padre el que lo hizo todo. Es el Señor Jesús el que lo hace todo. Y todas las fiestas que hacemos a nivel espiritual es en honor a nuestro Padre Celestial, en honor al Señor Jesús y por el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir de una manera diferente, a vivir en una fiesta continua, a pesar de las cosas que suceden en nuestra vida. Por eso la pregunta sigue siendo la misma. ¿Entró el Hijo mayor en esa fiesta? Y es curioso porque no somos capaces de ver incluso la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque la vemos cuando el hijo pequeño vuelve, incluso con un motivo egoísta, vuelve porque tiene hambre. Pero no somos capaces de ver que delante de todo el pueblo, en medio de la fiesta, cuando el hijo mayor desprecia a su padre y ni siquiera quiere entrar, dice que salió afuera el padre y le rogaba a su hijo mayor que entrara. ¿Te imaginas a Dios mismo rogando a un orgulloso como soy yo, como somos nosotros tantas veces? Jaime, hay que entrar en la fiesta. Hay que disfrutar, porque esta fiesta es en mi honor. Y yo no quiero, os lo digo sinceramente, perder ninguna fiesta en honor de mi Padre Celestial, en honor del Señor Jesús. Porque ¿sabes qué? Otra vez la religiosidad. ¿Qué quería hacer el hijo pequeño? ¿Os acordáis en el versículo 19 de Lucas 15? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Es decir, yo quiero trabajar, Señor, para que me aceptes. ¿Y qué dice el hijo mayor en el 29? Por tantos años te he servido, he trabajado y nunca he desobedecido ninguna orden. ¿Veis lo que es nuestro carácter religioso, diciéndole al Señor, Señor, yo estoy trabajando para ti, tienes que aceptarme?
no comprender la gracia de Dios. Es estar siempre pensando en términos de trabajar para el Señor. Por más que hagamos por el Señor, no merecemos nada de Él. Él nos lo regala todo. Su gracia es increíble, imposible de explicar. Teológicamente, personalmente, no sé, no me digáis cómo. Es imposible de explicar porque es un amor. Y por eso cantamos cientos de canciones sobre ese amor incomprensible de nuestro Padre Celestial. Pero no solamente tenemos que cantar las canciones, tenemos que disfrutar de ese amor, vivir en esa gracia y decirle: Señor, yo no quiero quedarme fuera de ninguna fiesta tuya. Yo quiero vivir siempre honrándote a ti. Y quiero que los demás vean que estoy disfrutando contigo. Y yo os digo, queridos hermanos, queridas hermanas, que si las personas que no conocen al Señor fueran capaces de vernos disfrutando con el Señor, más del 90% de las cosas que hacemos a nivel evangelístico ya no tendríamos que hacerlas. Nos verían vivir tranquilos, descansando, confiando en el Señor a pesar de todas las circunstancias, en medio de todas las tempestades, sabiendo que vivimos en honor a nuestro Padre Celestial y honrando al Señor Jesús por el poder y la sabiduría que nos da el Espíritu de Dios. Y eso lo cambia todo. Por eso terminamos orando juntos. Pero terminamos orando juntos de una manera diferente, y es leyendo una oración de Pablo en la carta a los Efesios y el capítulo 3. Porque Pablo, escribiendo, sé que comprendéis lo que voy a decir en este último minuto, escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando él llegaba a atisbar de alguna manera, a comprender de alguna manera todo lo que estaba escribiendo, no podía seguir escribiendo, comenzaba a cantar, por eso aparecen las doxologías, comenzaba a orar, comenzaba a dar gracias a Dios y luego seguía escribiendo. Y no podemos leer la palabra de Dios, saber lo que Él hace por nosotros y seguir de una manera fría, insensible. Nos emocionamos y nos apasionamos con Él, ¿verdad que sí? Pues fíjate, eso es lo que Él hace y esta es nuestra oración. Y podéis leerla durante esta semana y haced vuestra esta oración toda esta semana. Efesios capítulo 3 y versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, que nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios os bendice.